¿Qué tal, compañeros y profesor? Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Somos de la Facultad de Ingeniería Química y, siendo más específicos, del mismo colegio. El tema que expondremos hoy es llamado regla de fases de Gibbs. Nuestro equipo está conformado por Luis Fernando, por Iván y por Francisco Yael, su servidor. Sin nada más que agregar, comenzamos. Como sabemos, existen diferentes tipos de equilibrios. De los más famosos y los más utilizados es el equilibrio material. Por otro lado, tenemos las transiciones de fases. Estos son los procesos físicos más utilizados en la industria. Un claro ejemplo de esto tenemos la destilación, la cristalización o la separación líquido-líquido. Cada equilibrio es tratado de forma particular, pero hay una ecuación que nos permite tratarlo de una forma única, y esta es la regla de fases de Gibbs. Con esta ecuación, los números de grados de libertad queda perfectamente definido en un sistema termodinámico. Pero antes de continuar, necesitamos tener un poco de contexto de los conceptos que vamos a utilizar en este tema. Por un lado tenemos las fases, que no van más allá de los que ya conocemos de siempre, que es líquido, gaseoso y sólido. También tenemos los componentes, que es las sustancias químicas que vamos a estudiar. Y por último, pero no menos importante, también tenemos los grados de libertad. En pocas palabras, es cuántas variables podemos modificar sin alterar completamente el sistema. De esta manera, podemos deducir esta ecuación. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un cierto sistema de equilibrio en componentes y fases. Pero tenemos un problema. Nuestro problema va a ser establecer el número de variables que definen este sistema. Para esto determinaremos el mínimo número de variables que necesitamos para determinar ese sistema. Así que usaremos presión y temperatura. Ya que ambas son necesarias para determinar un sistema, podemos tomar una o ambas. Por otro lado, necesitamos definir la composición de cada fase. Para ello, debemos definir la concentración de los componentes que se encuentran presentes, pero aquí no debemos saber la concentración de todos, ya que no todas estas variables son independientes entre sí. Partiendo de la suposición de que las especies químicas están presentes en todas las fases y que no ocurre una reacción entre ellas, si tenemos un sistema donde hay solo dos componentes, basta con saber la concentración de solo uno de ellos. Entonces, si hay F fases, necesitaremos Fc-1 variables, y junto con la presión y temperatura, necesitaremos entonces Fc-1 más 2 variables para describir el sistema. Por consiguiente, si hay n variables, también habrán n ecuaciones para determinar el valor de cada una. Así que debemos saber cuál es el número de ecuaciones que relacionan a estas variables, y para ello utilizaremos la termodinámica. La termodinámica nos dice que el equilibrio entre dos fases es posible solo si la energía libre de cada sustancia es igual entre ellas. Así que además de las ecuaciones de composición, también tenemos las condiciones de equilibrio. Entonces, habrá F-1 condiciones de equilibrio por cada constituyente. Y como existen C especies químicas, entonces tendremos un total de C F-1 relaciones de equilibrio que se pueden utilizar para eliminar la misma cantidad de variables intensivas, ya que los potenciales químicos son una función de la presión, temperatura y composición. Ahora podemos decir que el número de variables intensivas independientes que definen los grados de libertad de un sistema viene dado por la ecuación, donde L va a ser igual al número de variables menos el número de relaciones de equilibrio. Bueno, con respecto a lo que mi compañero previamente ha mencionado, haremos un par de ejercicios para comprender lo que estamos tratando de explicar. Bueno, el primer ejercicio nos dice que si queremos representar el estado termodinámico de un sistema compuesto por agua y vapor en equilibrio, vamos a tener que proceder de la siguiente forma. El sistema solo tiene una variable, debido a que solo hay un componente. Esta puede ser tanto la temperatura como la presión. Nuestro componente es el agua, y como está en equilibrio, podemos deducir que el agua hierve a 100 grados Celsius o a una atmósfera. De esta manera, suponemos que si el agua está a una presión diferente, su temperatura también será distinta.
Los componentes que vamos a obtener se verán en la fórmula y las fases igual. Tenemos que el agua es el componente y las fases son el líquido y el vapor. Lo vamos a sustituir en el grado de libertad y nos va a dar igual que el componente menos las fases más 2. Esto lo volvemos a sustituir y obtendremos como resultado 1. Más adelante les explicaré cómo se definen estos grados. Por el momento sigamos con el ejercicio 2. Para nuestro ejercicio 2 nos dicen que tenemos, nos pregunta cuántos grados de libertad se necesitan para un sistema compuesto por sacarosa sólida y equilibrio en una disolución. Lo demostraré de esta manera. Como podemos observar, vamos a obtener dos componentes, el cual va a ser lo que menciona el agua y la sacarosa. También tenemos dos fases, que viene siendo la fase sólida, que es el soluto, y la fase líquida. Bueno, aquí utilizamos nuevamente la regla de fase de Gibbs, y ahora cambiará un poquito. Tenemos dos componentes y dos fases, lo que sumados nos van a dar 0, y tenemos el más 2, lo que obtendremos como 2 grados de libertad, pues lo podemos definir como dos variables. Pues para obtener una disolución saturada, dependerá de la cantidad de soluto o de sacarosa que se pueda disolver, y como bien sabemos, el solvente solo permite una determinada cantidad de soluto a una presión y temperatura dadas. Determinado el valor, podemos describir completamente un sistema de equilibrio, pues especificando la temperatura y la presión de la solución, podemos determinar las propiedades de densidad, fracción molar, capacidad calorífica, entre otras, ya que estas son dependientes de estas dos. Y bueno, aplicando, aquí utilizaremos las aplicaciones de diagramas de fases. Hay veces en que pueden coexistir dos fases, como es el caso del agua, en el que es una sustancia pura y tenemos agua líquida y agua sólida, que es básicamente el hielo. Normalmente estamos acostumbrados a que desde nuestra juventud nos hayan enseñado que el agua cambia de sólido a líquido a 0 grados Celsius, o que cambia de líquido gaseoso a 100 grados Celsius, pero con el pasar del tiempo entramos a lo que viene siendo nuestra carrera, sabemos que puede darse en diferentes presiones y en diferentes temperaturas. Estas pueden consistir en más rangos, no únicamente en esos. Y esto es lo que vamos a buscar definir, pues los diagramas de fases son básicamente representaciones gráficas o visuales, donde utilizaremos nada más lo que viene siendo temperatura y presión, pues estas se juegan en 2 dimensiones. Podremos hacerlo en 3 dimensiones. Esto involucraría al volumen, pero por el momento nada más trabajaremos con la temperatura y presión. Aquí observamos que los equilibrios entre fases son los equilibrios entre fases los vamos a observar aquí. Y uno de los ejemplos más comunes es el agua. Si bien ahora aplicamos nuestra regla de las fases de Gibbs, en el caso de que tengamos únicamente una fase en el agua, tendremos como resultado 2 grados de libertad o 2 variables. Esto nos dice que nuestro sistema es monovariante, pero bivariante. Pues debido a que si decidimos simplemente que tenemos agua a 30 grados Celsius, es posible que tenerla en esa misma temperatura a diferentes presiones. En caso de que tengamos dos fases, en nuestro modelo de agua obtendremos un modelo bifásico, el cual se estará representado mediante una línea. Si podemos, de ejemplo, que tenemos agua hirviendo a un ATM, una atmósfera, queda establecido que su temperatura va a ser de 100 grados Celsius. Pero por esta razón es que el sistema puede ser monovariante. Cuando convergen estos 3 fases, estos 3 estados, podemos denominarlo como un punto trifásico. En el caso del agua, pues ya que en otras sustancias
como el azufre, pueden contener hasta 4 fases únicas. Y esto depende únicamente de la cantidad de fases sólidas que existan en dicho sistema, ya que el número de equilibrio se incrementa. Retomando, donde convergen los 3 estados del agua, podemos decir que su sistema no tiene grados de libertad y este se puede volver invariante debido a que tanto su presión y su temperatura son fijas. Únicamente en el caso del agua, como hemos visto, otros elementos pueden tener otras fases y esto puede llevar un poquito a ser más complejo el diagrama. Cuando el agua está en su punto trifásico, solamente es posible conseguirlo a 0.01 grados Celsius y a 4.58 atmósferas. Debido a esto, podemos concluir que sabiendo los grados de libertad, podemos establecer cuáles y cuántos equilibrios podemos esperar. Les agradezco mucho por su atención y esto ha sido el final de nuestra presentación.